¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. La economía sigue siendo, por supuesto, el gran tema de la agenda pública nacional. En las últimas horas se produjo el viaje del presidente Alberto Fernández junto con el ministro de Economía Sergio Massa a Brasil. Se reunieron con Lula, fueron a Brasil en busca de financiamiento, de algún tipo de crédito para reforzar aún más las reservas, pero sobre todo para establecer un mecanismo de comercio bilateral que no implique la salida de dólares, que es el gran problema que está teniendo el país. Vemos a esta hora cuál es la cotización de los diferentes tipos de dólares. El dólar libre, 470, baja un poco con respecto a la marca de ayer. El dólar MEP muy lejos ya del dólar libre, 429, y el contado con liqui, 433. Sobre esas dos versiones, sobre los dólares financieros, intervino el gobierno esta misma semana, desde ayer, para tratar de frenar, de evitar, dijo el gobierno, maniobras especulativas que, por un lado, generaran un aumento abrupto de la cotización, pero además facilitaran la salida de dólares del país. Vamos a hablar de este tema con Salvador Vitelli, que es analista financiero con quien ya estamos en comunicación. Salvador, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos. Después de la corrida, Salvador, que tuvo el gobierno la semana pasada, que llevó el dólar libre muy cerca de los 500 pesos, decidió intervenir, ¿no? Está interviniendo sobre los dólares financieros. Detállanos un poco, no tan técnicamente, digamos, para que lo entendamos todos, qué está haciendo el gobierno y bueno, le está dando resultado con los dólares financieros, ¿no? Sí, exactamente. A ver, la intervención que termina realizando el Banco Central sobre los dólares financieros afecta sobre un segmento, ¿sí? De donde se comercializa. Y el segmento donde también se comercializan otros dólares, que es el CENEVI, que ahora se puso en boca de todos, allí, bueno, se establecieron un par de restricciones a partir del 1 de mayo, que enviaron un comunicado para que, bueno, los brokers y ALIX vayan a ese segmento y al mismo tiempo genera una nueva restricción de que si uno tomó crédito del mercado, es decir, tomó caución o tomó pase. ¿Qué quiere decir esto? De pedirle dinero al mercado apalancándose, no pueda comprar tanto dólar MEP como contado con liquidación. Esto en miras de intentar abaratar en cierta manera la intervención que están haciendo, ya que le deja menos respiro a los operadores para que compren dólares que están, llamémosle, subsidiados por el Banco Central, ya que están interviniendo, como ahí bien comentabas, la diferencia abismal que hay hoy en día entre el MEP y el dólar libre, ¿no? Y bueno, Claro. ahí esa brecha es producto de esta fuerte intervención que se está dando. Si uno mira el CENEVI, que es el dólar que ahora, bueno, con toda esta regulación se puso en boca de todos, en el MEP está 10 pesos más caro y el contado con liquidación está 20 pesos más caro, ¿sí? Uh-huh. Pasa que, bueno, es otro mercado, tiene otras características, pero así funcionaría un poco la cuestión ahora. Salvador, ¿es sostenible esto que está haciendo el gobierno? Esto de evitar apalancamiento, es decir, que se endeuden para dolarizarse, ¿no? Exactamente. Termina siendo un parche más para lo que está pasando hoy en día y la crítica situación de divisas que está teniendo el Banco Central, porque en definitiva antes lo que estaba haciendo era solamente vender bonos y ahora lo que hace es estrictamente una intervención hecha y derecha, es decir, vendiendo bonos en pesos y recomprándolos en dólares. A fin de cuentas, ¿qué significa esto? Que está vendiendo divisas, ¿sí? Como en la ley de mercado más básica, que si para que algo baje de precio tiene que haber mayor oferta o menor demanda. Bueno, en este caso lo que hacen es incrementar la oferta vía venta de divisas y lo que quieren hacer es evitar que haya más operadores que tomen esa ventaja, llamémosle, pero que es producto de esta intervención. En definitiva, es efímero, es un parche, durará en la medida que dure esta intervención que se está dando, pero no es una medida que sea sostenible a largo plazo, lógicamente. Esta intervención alimenta el dólar blue, que digamos es casi la única opción que tiene hoy quien tiene la plata y quiere dolarizarse.
le pone cierta presión por un efecto contagio, ¿sí? Porque en definitiva luego termina arbitrando y le quita operadores en juego al dólar blue si uno ve que el dólar MEP, por ejemplo, ahí como comentaban, está 4.28 contra 4.70. En definitiva, la prima que hay de diferencia entre MEP y blue termina siendo bastante grande y le quita presión sobre blue, lo que hace de un efecto contagio. No obstante, la situación de coyuntura y macro no ha cambiado en absoluto, sino que el Banco Central está vendiendo divisas constantemente en el mercado de cambios y al mismo tiempo está interviniendo para que los dólares se mantengan lo más estable posible. Entonces, ¿hasta qué punto esto es sostenible? Es difícil saberlo. Obviamente Blue termina quedando algo más barato de lo que supo estar por un efecto contagio de esta intervención. Salvador, el gobierno, entre otras medidas que tomó más allá de la intervención esta sobre los dólares financieros, también decidió elevar de manera notoria la tasa de los plazos fijos. ¿Es tentador o es conveniente hoy para quien tiene capacidad de ahorro quedarse en el plazo fijo que da 140% anual o sigue siendo lo más prudente como cobertura ir a algún mecanismo vinculado con el dólar? Bueno, lo que comentaba con respecto a la suba de tasas, que si bien sorprendió el mercado fuertemente, subieron 1.000 puntos básicos, que esto en definitiva es haber pasado de los 81% TNA al 91%, que eso, como bien comentabas allí, pasa a ser del 119% de tasa efectiva al 141%. Es una suba significativa, ¿sí? El tema allí es de que para generar atractivos en instrumentos en pesos no solamente van a tener que aumentar la tasa, sino tener al dólar relativamente estable, que es lo que están intentando hacer, porque en definitiva, si el dólar está volando, si el dólar está lanzado, es muy difícil, por más que se suba la tasa, con estos niveles de nominalidad en los que estamos transitando, con inflaciones mensuales que ya van de piso al 6,5, 7%, hablar de una tasa que te genera un rendimiento del 7,5 mensual, contra un blue que llegó a estar en un día subiendo un 8,2%, queda algo rezagado en ese sentido estricto. Personalmente, en términos de tasa, va a ser un año complicado para obtener tasas en rendimientos reales, positivos, probablemente con una inflación que no va a ceder y por allí los instrumentos que ajustan por ser o que ajustan por inflación vayan a tener algo de mejor posibilidad de proteger el capital más que tasa fija, sobre todo considerando el riesgo retorno, ¿no? Porque en términos de tasa, si uno mira desde agosto, septiembre hasta la fecha, aún le queda algo de recorrido positivo contra el dólar, pero en un año electoral donde prima la incertidumbre, donde prima la volatilidad, bueno, hay que tener todas las cartas sobre la mesa pensando en qué puede llegar a pasar y ver si ese riesgo de retorno satisface a cada uno. Bueno, el hecho de que la inflación de abril no habría sido muy mala como noticia, Salvador, lo está dando la noticia de los últimos momentos de que el gobierno va a retrasar, el INDEC retrasó la fecha de comunicación oficial de la inflación de abril, ¿no? Así es, lo pasan para el 15 de mayo al comunicado de IPC, en teoría y según alegaron para respetar la veda electoral, ya que hay muchas provincias que tienen sus elecciones el día 14. Entonces, antes iba a publicar el jueves anterior a esa fecha y bueno, entendiendo que por allí el dato puede llegar a venir peor de lo que uno pensaba, podría bueno, llegar a dañar la imagen que pueda llegar a tener y lo pasan para el lunes. Yo comentaba hoy, a criterio personal, es tapar el sol con la mano porque en la calle ya mismo se siente la inflación, no hace falta tampoco que lo indique un número del INDEC, pero bueno, es una medida que han tomado hoy nomás. Salvador, muchísimas gracias por estos minutos, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación, que anden muy bien. Salvador Vitelli, analista financiero, bueno, precisamente dando un detalle de lo que el gobierno está buscando con esta intervención sobre los dólares financieros que está teniendo efecto, y lo veíamos recién en el gráfico, en la distancia muy notoria que existe por estas horas entre el dólar blue, que está a 470 pesos, y los dólares financieros, el dólar MEP y el dólar contado con liqui, que se usa
en las operaciones bursátiles, ¿no? Compra y venta de bonos en dólares es un mecanismo que se usa normalmente para dolarizarse. Se compran en pesos y se obtienen dólares. Lo que buscó evitar el gobierno es que aquellos sectores más dedicados a la cuestión bursátil y financiera se apalanquen, es decir, tomen deuda en pesos para dolarizarse por la conveniencia que existe actualmente en ese traspaso. Nos decía Salvador que es un hecho que no va a poder durar mucho tiempo, pero el gobierno está tratando, por un lado, de calmar al dólar, precisamente para que la tasa de los plazos fijos, que acaba de aumentar de manera muy notoria, sea conveniente con respecto al dólar y haga que la gente se quede con los pesos, se quede con los plazos fijos y así tratar de calmar la plaza cambiaria, uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno durante el resto del año y principalmente mirando el periodo electoral.